cuando lo mataron, lo partieron su cuerpo en muchos pedazos, tomaron su corazón y lo enviaron a Istambul. Y en Istambul tomaron su corazón y lo empalaron. Entonces, una estaca en el corazón. La única manera de matar un vampiro. Bienvenidos a la Cometa Travel. Hoy vamos a hablar sobre uno de mis figuras favoritos de la historia. Él es uno de los más famosos, pero también menos conocidos. Estoy hablando de Drácula. Todo el mundo conoce los libros y las pelis de Hollywood, pero casi nadie sabe que él era una persona de verdad y él era de aquí, de Rumania. El Drácula de verdad no era un vampiro, él no tomaba sangre, pero él sí estaba sediento de sangre. Cuando él nació, se llamaba Vlad el Tercero y su papá era Vlad el Segundo. Él era conocido como Vlad Dracul, Vlad el Dragón. Y Vlad el Tercero, cuando ya era adulto, él usaba el nombre Vlad Drácula, que significaba Vlad, hijo del dragón. Eso fue hace 500 años. Hoy en día, en el idioma rumano moderno, Drácula no significa hijo del dragón, sino hijo del diablo. Y vamos a ver que es el nombre perfecto para Vlad el Tercero. Él no solo era conocido como Drácula, también era conocido como Vlad el Empalador. Y se llamaba así porque su manera favorita para matar sus enemigos era empalarlos. Él usaba un palo, lo metieron en el ano de su enemigo y después lo pusieron encima del palo y el palo vertical y el peso del cuerpo bajaba más y el palo se metió más y más y más hasta que salió de la boca de la persona. Y puedes imaginar, morir en esta manera era muy doloroso. Y dicen que Vlad le gustaba pues sentarse y mirar pues el espectáculo de la gente muriéndose así. En el libro y las pelis, Drácula es de Transilvania y estamos en Transilvania ahora. Y el Drácula de verdad nació aquí en Transilvania, pero él era un príncipe en Wallachia, no aquí. Y a pesar que era muy brutal, él es como un héroe nacional para Rumania. Eso suena loco, pero hace 500 años Rumania tenía frontera con los turcos otomanos. Y Vlad el Tercero, él siempre estaba luchando contra ellos. Entonces él es importante por eso. Y en una época, él invadió el Imperio Otomano. Es como él era el príncipe de un lugar pequeño, él decidió atacar el imperio más fuerte, más grande en todo el mundo. Y cuando el sultán de Turquía se enteró, él tomó un ejército de 150,000 personas para ir a matar a Vlad. Cuando los turcos llegaron, ellos llegaron al capital de Vlad y Vlad huyó. Él no se quedó para pelear, pero cuando llegaron a la ciudad, el sultán de los turcos, que era Mehmed el Conquistador, él encontró un bosque de gente empalado, más que 20,000 personas, casi todos turcos, y no solo estoy hablando de soldados, estoy hablando hombres, mujeres, niños, hasta bebés. Dicen que el sultán no fue asustado, pero él quedó muy impresionado. Él dijo, un hombre que puede hacer eso es un gran hombre. Él vale mucho y él sí sabe controlar a su gente. Y después de ver eso, el sultán se fue y volvió a Turquía. Y estamos grabando aquí con este castillo detrás, porque este es el castillo Bran, también conocido como el castillo de Drácula.
Me gustaría contar unas historias de Drácula aquí, pero la verdad es que él nunca vino a este castillo. Se llama el Castillo de Drácula solo para el turismo. Realmente no tiene ninguna conexión con él. Incluso, como dije, estamos en Transilvania y él era el príncipe en Wallachia, en otra zona. Y quizás están preguntando, pero bueno, él hizo todo eso, pero finalmente, ¿qué pasó con Drácula? ¿Cómo se murió? ¿Qué hizo? Y él duró unos 20 años luchando contra los turcos y finalmente lo mataron en una batalla. Y como él era un gran enemigo de ellos, cuando lo mataron, le partieron su cuerpo en muchos pedazos, tomaron su corazón y lo enviaron a Istambul. Y en Istambul tomaron su corazón y lo impalaron. Entonces, una estaca en el corazón. La única manera de matar un vampiro. Ya terminamos para hoy. Espero que disfrutaron escuchar un poco sobre el Drácula de verdad. Y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.